Bueno, ahora vamos a entrar en una de las clases más fundacionales que pueden haber, que es básicamente qué es un sistema. Seguramente ya conocerás la palabra sistema, pero no la has pensado quizá de la manera en la que te la voy a explicar. Los sistemas básicamente lo es todo. O sea, tu empresa es un sistema, los mercados es un sistema, nuestra sociedad es un sistema, pero existen sistemas creados por nosotros y sistemas naturales. Y aquí veremos un poco esa distinción. Pero lo primero que vamos a hablar es de qué es un sistema, ¿vale? ¿Cuál es la definición realmente de un sistema? Y aquí verás que hay muchas definiciones por internet, mucha gente opina cosas distintas, pero te lo voy a explicar para que lo entiendas de forma muy sencilla. Un sistema, al fin y al cabo, son un conjunto de elementos, ¿vale?, relacionados entre sí, haciendo que diferentes resultados ocurran, tanto si son buenos como si son malos. ¿Vale? Esto es un sistema. Otra característica de los sistemas es que las relaciones entre las componentes son menos tangibles que los propios componentes. Son más difíciles de ver, por así decirlo, estas relaciones. Aparte, la mayoría de sistemas tienen un propósito. Y ese propósito suele ser incluso más importante que las partes y las relaciones, porque entenderlo nos dará un poco una perspectiva de cómo funciona o cómo se comporta ese sistema. El propósito más común de los sistemas es mantenerse a sí mismo, la homeostasis, expandirse y crecer. Pero hay muchos más propósitos que pueden tener los sistemas. Tengo que decir que yo cuando descubrí el mundo de los sistemas y el pensamiento sistemático me cambió la perspectiva completamente de cómo veía el mundo. Hay una teoría reduccionista que básicamente lo que te dice es que vamos a entender cada una de las partes a su mínima expresión y el entender cada una de las partes nos hará entender el cómputo global. Yo creo que esa teoría no es la más efectiva para entender el mundo. Tenemos que entender el mundo como sistemas, componentes que están trabajando en diferentes campos relacionados entre sí, que además cuesta ver esas relaciones, con un propósito en sí, como por ejemplo sería organizar una sociedad, y que estos sistemas no solamente están diseñados para conseguir el objetivo con el que estaban diseñados, sino que aparte también generan diferentes resultados, tanto si son buenos como si son malos. No hay un sistema perfecto, no hay un sistema que haga su propósito perfecto y ya está, siempre van a ocurrir cosas. Además, modificar el sistema, de alguna manera, hará que ciertos resultados ocurran que no esperábamos, sobre todo cuando hablamos de sistemas complejos. Además, los sistemas pueden ser de todo tipo. Pueden ser físicos, como, no sé, el sistema solar, naturales, ¿no? Un sistema de cómo están las especies o, por ejemplo, cómo se comporta una fauna. Pueden ser sistemas, no sé, biológicos nuestros. Un sistema natural somos nosotros. Cómo comporta nuestro cuerpo, por ejemplo. Nuestro cuerpo es muy fácil de entender un sistema. Los ojos por sí solos no hacen nada, pero los ojos, junto al cerebro, junto a otras cosas, empiezan a dar la visión. Tu estómago es un sistema. Todo tu cuerpo no deja de ser un sistema complejo donde hay diferentes partes y que ver la parte en sí, o sea, tú analizar tu hígado en sí, no te va a describir cómo funciona el sistema entero. Nuestro cerebro es un sistema. Existen sistemas naturales y luego existen sistemas que hemos creado nosotros, con cierto propósito, porque pensemos al final que todo el universo tiende a la entropía y la vida precisamente es lo contrario a eso. Tendemos a ordenar y categorizar las cosas para evadir y salirnos de la entropía, que la entropía es que al final todo acaba tendiendo al desorden y al caos. Nosotros somos capaces de crear sistemas que precisamente hacen lo contrario, que nos permiten organizar y ordenarnos, escapando de la entropía. Para que entiendas bien esto de los sistemas, imagínate, por ejemplo, una empresa, ¿vale?, que está fabricando coches y es, no sé, una empresa muy famosa de coches. Si solamente se fijasen en una de las partes para mejorar la empresa, quizá dirían, oye, los que se encargan del producto, de la propuesta de valor, dirían, hemos de crear un mejor coche, vamos a comparar los coches que hemos creado hasta ahora y hemos de crear un mejor coche que el otro. Entonces harían pruebas y se estarían mucho tiempo para crear el mejor coche que el anterior. Ok, esa es una forma reduccionista de verlo. Porque una persona que piensa en sistemas puede pensar, ¿el coche es un componente de qué sistema? Es el componente del sistema de transporte que hemos creado. Analizar bien
el sistema, te darías cuenta que existen otros componentes como las carreteras, los teléfonos móviles, que ahora sí que son parte del sistema de transporte, porque dirías o no que son parte. Sí, ¿no? Porque puedes coger un Uber, ¿no? Puedes alquilar una moto en algunos países ya. Entonces, ya es un componente del sistema de transporte y si entienden y analizan el sistema de transporte entero, quizá lo que han de hacer para mejorar esa empresa no es hacer un nuevo coche mejor que el anterior. Quizá es crear otro elemento que facilite el sistema de transporte, porque en el fondo es lo que la gente quiere, es transportarse, y hemos creado esto para que eso sea efectivo, mejorando así la empresa. Esta es una forma de pensar con sistemas, pero vamos a seguir haciéndote hincapié en esta nueva forma de ver las cosas. Te aseguro que para mí esto es, de repente verás el Matrix, ¿vale? Yo cuando descubrí el pensamiento en sistemas, empecé a verlo todo muy distinto. Además, empezarás a ver las cosas con menos maldad, ¿vale? Yo antes pensaba que las personas eran malas o eran buenas, y que las empresas eran buenas o eran malas. Pero si te pones a pensar en pensamiento sistemático, empiezas a ver resultados que no tienen que ver tanto con la maldad, sino es un resultado quizá sistemático. Es un problema sistemático de cómo está creado el sistema, ¿vale? Esto para los emprendedores nos va a ir de coña, porque puedes analizar mercados pensando en sistemas, puedes analizar tu empresa pensando en sistemas, puedes ver muchas más cosas. Pero lo que quiero en esta clase es que entiendas cómo funciona un sistema, ¿vale? Componentes, partes, propósito. Intenta el sistema siempre mantenerse en homeostasis, protegerse a sí mismo y crecer. Los sistemas naturales llevan muchísimo más tiempo que nosotros aquí y es curioso ver cómo funcionan los sistemas naturales porque, por ejemplo, en el tema de la fauna, se ha hecho muchas veces que hemos cogido especies de otros países y las hemos llevado a otros sitios con diferentes finalidades. Por ejemplo, uno de estos casos en los que introdujimos una especie a un sistema que no era el suyo fue cuando los granjeros de Australia en 1935 trajeron al sapo gigante, que era una especie autóctona de América del Sur y América Central, trajeron 102 sapos a Australia para combatir al escarabajo de caña, que se estaba comiendo sus cañas de azúcar. Ese sapo no solamente se cargó al escarabajo de caña, sino que también otros depredadores que iban a por él, ¿vale? Otros depredadores que iban a por él, acababan muriendo porque el sapo era venenoso. No solamente esto, sino que este sapo tenía una capacidad de reproducirse brutal y en un periodo aproximadamente de 75 años, o sea, en el 2010, estos 102 sapos, ahora mismo en Australia, son 1.500 millones de sapos. Esto es un claro ejemplo de cómo a veces queremos cambiar un sistema y el resultado acaba siendo incluso peor. En la naturaleza nos permite ver esto de primera mano. Introducimos una cosa porque pensamos que tal y el sistema lo vamos a mejorar y nos cambia por completo. Otro ejemplo muy claro de un sistema, que este ya es una intervención más clara humana. En India, además dicen que este ejemplo, algunos dicen que no es real, otros dicen que sí, pero bueno, que me sirve muy bien para explicarlo. En India habían un montón de serpientes y el gobierno lo que les dijo a la población es que iban a pagar a las personas por cada vez que les trajeran una serpiente. Entonces, al principio, las personas cazaban estas serpientes, las traían al gobierno y las mataban. Pero llegó un punto en el que pagaban también, que habían granjeros que empezaron a criar estas serpientes. O sea, consiguieron lo contrario, que la gente crease más serpientes todavía. Fíjate qué difícil es cambiar un sistema y cuánto cuidado hay que aproximarse para analizar y pensar sobre los sistemas. Y esto como emprendedor es crucial porque son los cimientos. O sea, todo lo que estamos a nuestro alrededor son sistemas. Los mercados cambian a base de sistemas. Si introduces un nuevo competidor, este competidor revoluciona el mercado, cambia el mercado completamente. Los mercados son muy cambiantes y además son muy cambiantes muy rápidos. Nuevas tecnologías los hacen cambiar muy rápidos. Son sistemas al final. Y hay que entender que cuando viene un nuevo competidor tienes que empezar ya a pensar en qué va a pasar, cómo va a cambiar esto, hacia dónde va a tirar. Por otro lado están los sistemas creados por los humanos. Son sistemas donde nosotros los creamos con un propósito en mente. Pero como hemos dicho, el sistema casi nunca solamente cumple el propósito y ya está. Vamos a ver ejemplos. El sistema judicial está hecho para que las personas no tengan incentivos para matar a otras personas o cometer crímenes. El propósito del sistema está claro y parece bonito de primeras, pero el sistema también acarrea otras cosas, como por ejemplo personas que se las condenan cuando no son culpables y otras muchas movidas que pasan con ese sistema. Fíjate que el propósito estaba claro, los resultados a veces no. Otro sistema, por ejemplo, que podemos analizar creado por los humanos es Internet. Internet se crea con la
propósito de conectar a personas, libre información, etc. Y acaba causando resultados muy potentes que no esperábamos, como por ejemplo la creación de empresas como Airbnb, Uber, etc. Y otras cosas que son negativas, como por ejemplo podría ser el ciberacoso o la falsa realización de la realidad viendo influencers que solamente postean lo bonito de sus días, ¿no? Entonces, por mucho que queramos crear un sistema con un propósito claro, es muy difícil que solamente lo controlemos hasta tal punto que haga nuestro propósito y ya está. Por lo tanto, hemos de aproximar la creación de sistemas con más humildad de la que pensamos, ¿vale? Van a haber cosas que no estás pensando ahora mismo cuando crees un sistema, que al final crear una empresa no es más que crear un sistema dentro de un sistema, ¿vale? Pero analizar los sistemas, analizar muy bien cómo operan, cómo funcionan, son las bases para luego poder ver de una mejor manera el mundo. Como podrás comprender también, como decíamos, las empresas y la economía son sistemas. No es lógico que como emprendedores y empresarios aprendamos y analicemos constantemente esos sistemas. Te estoy hablando de que analices la economía en sí de tu país, de los países a los que vas, los mercados. Eso es un sistema que tendríamos que analizar, pensar sobre él, razonar, deducir, y nuestra empresa será un sistema, tanto si tú lo has diseñado como si no. Eso es un sistema sí o sí. En el último módulo de escalar, delegar, etc., profundizaremos en cómo crear y cómo mejorar tu sistema. Pero quiero que ahora entiendas por lo menos qué es esto de los sistemas, ¿vale? Continuemos.